Epidemias de México. Actualmente en México se tiene la preocupación por el brote de coronavirus denominado 2019 nCoV, COVID-19 o coronavirus. El nuevo patógeno que ha cobrado la vida de millones de personas y que ha enfermado a miles dentro y fuera del país. Todo el aparato de investigación científica, de salud pública, tanto en México como en el resto del mundo, tratan de evitar que el nuevo virus se expanda más ante el recuerdo de experiencias pasadas. Enfermedades catastróficas. En México, a partir de la llegada de los españoles del siglo XVI, ocurrió una serie de terribles catástrofes epidémicas que mataron a los habitantes de entonces. Esta periódica mortalidad es considerada como una de las causas que más influyó en la decadencia de la comunidad nativa. En esta etapa histórica, los peninsulares trajeron enfermedades desconocidas que atacaron a los indígenas y contribuyeron a disminuir el número de habitantes y al espíritu de quienes lograron sobrevivir a ellas. De acuerdo con el libro Historia de las epidemias en el México antiguo, algunos aspectos biológicos y sociales, aún no había terminado la conquista cuando se produjo la epidemia de viruela transmitida por un hombre negro. La segunda epidemia ocurrió en 1531 y vino también por parte de los españoles. Fue el sarampión que se propagó rápidamente entre los indígenas. Muchos murieron, aunque no tanto como la viruela. Sin embargo, produjo grandes estragos. El sarampión fue llamado Saurel Tepicot, que quiere decir lepra chica, para distinguirse de la viruela. En 1545, la tercera epidemia del siglo XVI, llamada Cocolistli, que se caracterizaba por síntomas como pujamiento con sangre y fiebres altas, era un padecimiento febril hemorrágico con un síndrome cólico sangriento que causó gran mortandad entre los indígenas. A estas surgieron otras epidemias que marcaron a nuestros antepasados. La epidemia se define como un aumento inusual de una enfermedad que ataca a un número de personas superior al esperado en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo, explica Alfonso Vallejos Parás, académico del Departamento de Salud. Narra que una de las epidemias más devastadoras de la antigüedad fue la peste de Atenas, que propagó en el año 428 a.C., durante la guerra del Peloponeso, mientras que en México la viruela se conoce como una de las epidemias más catastróficas durante el periodo de la conquista. Vías de transmisión. Algunas de las formas de contagio que una enfermedad epidemiológica puede tener es mediante un animal a un humano, de un humano a humano o por contacto de saliva. De acuerdo con Alfonso Vallejos, la influenza, por ejemplo, es más frecuente en las temporadas invernales, en tanto que las enfermedades transmitidas por mosquitos se dan con mayor frecuencia durante la época de lluvia. Igualmente subraya que cuando un padecimiento se transmite de humano a humano o por vía aérea, puede existir un riesgo mayor que se infecten muchísimas más personas. Un ejemplo de ello es la influenza aviar H5N1, que se prevé pueda suceder en cualquier momento. Actualmente abunda y se considera que existe una epidemia de enfermedad no infecciosa, como la diabetes o la obesidad, ya que el incremento de este tipo de padecimiento ha ido en aumento considerablemente y cumple las características para ser una epidemia. El epidemiológico consideraba que la pandemia de influenza de 1918 había sido el peor episodio de enfermedad que ha vivido el mundo, pues se estimaba que a 40 millones de personas fallecieron por este padecimiento. Las vacunas son una medida preventiva para no contraer diversas enfermedades. En otros casos, como en el dengue, una de las formas de prevención es evitar criaderos de moscos, así como la fumigación de los sitios en los que vectores pueden encontrarse, además de tomarse todas las medidas higiénicas posibles. Manera de erradicarlas. ¿Cómo terminar una pandemia? Una forma es que se corte el mecanismo de transmisión. Esto es que mediante la vacunación se vuelvan inmunes a las personas susceptibles. Cuando se trata de enfermedades altamente contagiosas y mortales y para las que no hay vacuna como el ébola, se implementan medidas de contención, aunque el riesgo sigue latente y con la posibilidad de que se salga de control, de acuerdo con Alfonso Vallejos. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los desastres naturales o provocados por el humano pueden agravar considerablemente el riesgo de epidemias. El resultado son a menudo brotes fulminantes con altas tasas de letalidad. Cabe destacar que una epidemia puede llegar a convertirse en una pandemia, lo que significa que el brote se expande a población de varios países más o menos al mismo tiempo. Una de las principales causas de una emergencia internacional de este tipo es la movilidad de las personas que viajan de un país a otro principalmente, por lo que
Ante el número de casos del nuevo coronavirus, la OMS ha declarado emergencia de salud pública de importancia internacional. La pandemia de COVID-19 ha trastocado todas las esferas de la vida pública, agravando problemáticas sociales, económicas, políticas, en salud, en educación y ambientales ya existentes. Se está investigando nuevos fármacos que podrían actuar como una vacuna preventiva contra el virus, en vez de un antiviral curativo. No obstante, esto está todavía por investigarse. Sin embargo, también es importante que la humanidad colabore, buscando alternativas sanitarias para el bien común y la salud de una sociedad. Sabemos que si te cuidas tú y me cuido yo, cuidamos a todos.